El día de hoy, el día de Miss hoy Claudia, buenas noches. Buenas noches, nos toca, compañeros. Buenas noches, chicos. Ya están exponiendo. Vamos a escuchar ya. el día de hoy nos toca exponer al grupo número 1. Nuestro tema es principios fundamentales de la pedagogía. Eh, en- Como participantes tenemos, no sé si pueda pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa? Compañera, Compañera, ¿no se ve? sí, estoy viendo, hija. Sí, Sí se ve, sí se ve. sí se ve. Quisiera la siguiente diapositiva. Tu compañera. Integrantes, los integrantes. A ver, no sé qué le aprieta. ¿Qué pasó? No se puede. Sí. A ver, vamos a esperar un ratito a que puedan solucionar, ¿ya? Esperamos un ratito a que solucionen. A ver, chicos, se apresuran. Ya. Este, Bien, continuamos. Como integrantes del grupo número 1, tenemos Ortiz Calcina Lady Liliana, que es nuestra delegada. Amador Calderón Basilia Jacoba. Carrasco Miranda María Neri. Fermín Alejo Heidi Marielas. Martínez Ramírez Brenda Mónica. Torres Santiago Wilfredo. Bien, como introducción a los principios fundamentales o principios pedagógicos, nos dice que la pedagogía es, en esencia, es una disciplina que estudia la educación en todas sus manifestaciones, tanto formales como informales. Su objetivo principal es comprender y mejorar la práctica educativa, analizando los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus diferentes contextos. Para lograr este objetivo, la pedagogía se apoya en una serie de principios fundamentales que actúan como guía para los educadores. Entonces, dice, ¿qué son los principios pedagógicos? Los principios pedagógicos son concepciones teóricas y metodológicas que nos orientan la acción educativa, estableciendo las bases para el diseño, desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos principios no son reglas rígidas, sino más bien guías flexibles que se adaptan a las características de cada contexto educativo y a las necesidades del estudiante. Para ello, tenemos que primero evaluar, ¿no? Hacer un diagnóstico de la realidad del lugar o de la escuela, de la institución educativa donde estamos trabajando. Y de acuerdo a eso,
tenemos que trabajar lo que es estos procesos, ¿no? De enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué son importantes los principios pedagógicos? Son esenciales para asegurar una educación de calidad, ya que nos sirven como base para la planificación curricular. Nos permiten ahí diseñar propuestas educativas coherentes y eficaces y que atienden a las necesidades de los estudiantes. También nos orientan la práctica docente, donde ayuda a los educadores a tomar decisiones pedagógicas acertadas en el aula, adaptando sus estrategias a las características individuales de los estudiantes. Individuales quiere decir que vamos a ver cómo está la situación de cada estudiante, ¿no? También nos promueven el aprendizaje significativo. Al considerar los principios de la unidad, actividad, relación y significado, se facilita la construcción de conocimientos relevantes y duraderos. Nos favorecen el desarrollo integral del estudiante. Al tener en cuenta los aspectos cognitivos, afectivos, sociales y culturales, se busca un desarrollo armónico de la personalidad de los estudiantes, que los alumnos, que los estudiantes se sientan bien, ¿no? En buen estado emocional para poder lograr un buen aprendizaje significativo. También nos favorecen el desarrollo integral del estudiante, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos, afectivos, sociales y culturales en busca de un desarrollo armónico, perdón, ya lo había visto, ¿no? De la personalidad del estudiante. Nos garantizan la inclusión y la equidad. Los principios de individualización y adaptación curricular aseguran que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de sus características o sus necesidades. Como les decía, ¿no? Ver cuáles son las necesidades, pero para eso tenemos que hacer un diagnóstico de la realidad del estudiante, de la institución educativa y de la sociedad en que vive este estudiante, ¿no? Para poder lograr una educación de calidad. En resumen, los principios pedagógicos son la piedra angular de la práctica educativa, promocionando un marco de referencia para que los educadores puedan diseñar y llevar a cabo experiencias de aprendizaje significativas y transformadoras para sus estudiantes. Ahora vemos lo que es los principios fundamentales, ¿no? De la pedagogía. Los principios fundamentales de la pedagogía son directrices o son también un conjunto de ideas que guían la práctica educativa para lograr la enseñanza efectiva y un aprendizaje significativo. Estos principios abarcan la individualización, la participación activa, el aprendizaje significativo, el desarrollo integral y la contextualización, entre otros, ¿no? Porque son muchos los principios fundamentales, ¿no? Como vemos ahí, tenemos algunos principios pedagógicos, ¿no? Como clave en la pedagogía. Aprendizaje significativo. Conectar los nuevos conocimientos con los saberes previos de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea relevante para su vida, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Que el estudiante nos dé ideas o
o llegue a una idea principal de lo que vamos a realizar o del tema a veces que se va a tomar en dicha clase. Luego tenemos individualización del aprendizaje. Reconoce que cada estudiante es único y adapta enseñanza a sus ritmos, estilos y necesidades individuales. Claro que sí, cada estudiante es único, es, nadie lo puede suplantar, ¿no? Y se adapta, dice, a las enseñanzas de su ritmo, de sus estilos, ¿no? Cada uno tiene su estilo de aprender, su ritmo, su forma de aprender, y también tiene sus necesidades individuales, ¿no? Lo que tiene uno no puede tener el otro, o de repente sí coincide, ¿no? Pero cada quien tiene su propia realidad. Participación activa. A ver, adelante, por favor. Fomenta la implicación del estudiante. A ver, compañera, todavía estoy en la compañera. Participación activa. Fomenta la implicación del estudiante en proceso de aprendizaje a través de la colaboración, la discusión y la reflexión. Al estudiante hay que enseñarle, ¿no? A ser colaborativo, a, a discutir, pero de forma sana, que sea una discusión o como se dice, una crítica constructiva, ¿no? No hacer sentir mal de repente al otro compañero. Si en caso que sea la discusión no sea mal, ¿no? Y llamarle a la reflexión también, que el estudiante reflexione sobre sus actos, sobre su forma de ser, sobre sus aprendizajes, si los está logrando o no. Desarrollo integral. Aquí hay que considerar a todos los aspectos del desarrollo del estudiante, ya sea cognitivo, emocional, social y físico. Hay una edad en que el estudiante, como dice, empieza su cambio, ¿no? Y a veces en plena pubertad, adolescencia, se pone un poquito rebeldes, ¿no? No les gusta hacer caso, no les gusta obedecer, o todo lo dan al juego, o se molestan por cualquier cosita. Ese es de repente en lo emocional, ¿no? En lo social, en lo físico. Yo le digo en este caso, por ejemplo, yo tengo un niño de 13 años, si supieran todo lo que a veces tengo que pasar, ¿no? Por su forma de ser, es su, su carácter, ¿no? Pero ahí estamos hablándole, a veces sí que me quiere sacar de quicio, pero paciencia, digo, Dios mío, paciencia. No. Contextualización del conocimiento. Si pasamos a la siguiente, ya. Contextualización. Relaciona los aprendizajes con la vida cotidiana y el entorno del estudiante, haciendo que adquieran un significado práctico. No. Se relaciona los aprendizajes con su vida cotidiana, con su vida diaria, ¿no? Y de esa forma ellos a veces plasman sus ideas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me pasa esto? O dónde llego con con este carácter, con esta actitud. Evaluación formativa. Utiliza la evaluación como una herramienta para mejorar el aprendizaje proporcionando retroalimentación constructiva y no solo calificando. Claro, a veces de verdad yo he visto docentes que
En la primera, C. En la primera, que de repente el estudiante no indagamos, no consultamos, no conversamos con el alumno, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿O qué te pasó? Mira, tú estabas bien y ahora ¿por qué bajaste tu promedio, ¿no? Tus notas. Eh, tenemos que indagar. Eh, aprendizaje colaborativo. Promueve el trabajo en equipo y la interacción entre estudiantes para construir conocimientos de manera adjunta. El trabajo en equipo es muy importante y es de mucho provecho para los alumnos, porque de esa forma también ellos se conocen más, plasman sus ideas entre ellos, ven de repente cuál es la idea mejor que se dio y llegan a una buena conclusión, ¿no? Del tema o de lo que tienen que realizar. Actividad. El aprendizaje se construye a través de la acción y la experiencia y la experimentación, no solo a través de la exposición teórica. También, ¿no? Hay que hacer. El hecho es hacer la acción. Y así, haciendo, experimentamos, no solo a través de la exposición teórica. Antes era así, pues, ¿no? Antes para estudiar, para dar un examen, ¿qué hacíamos? Memorizábamos. Pero a la hora del examen, ¿qué pasaba? Si te olvidabas una palabrita, una sílaba, ya se te bloqueaba todo lo que estudiaste, lo que te memorizaste. Ahora no, ahora hay más actividades, ¿no? Las cuales se pueden evaluar y más acciones que debe hacer, ¿no? ¿Sigue? Siga, compañerita. Y bienestar. Bienestar, crear un ambiente educativo, positivo, seguro y acogedor, que favorezca el desarrollo emocional y social del estudiante. Estos principios, aunque pueden variar en su formulación, son la base para una práctica pedagógica efectiva que busca formar estudiantes competentes, críticos, capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio. Los alumnos, los estudiantes ahora están en eso, ¿no? En constante cambio. Y la educación también va cambiando cada vez, ¿no? Formas, estrategias nuevas. Eso también ayuda algunas veces a los estudiantes, pero otras a veces creo que me parece que sí hay de repente un dilema o confusión, ¿no? Bien, Miss, es todo lo que puedo exponer, no sé, le paso a mi compañera, pero Miss, ante todo, muchas gracias a mis compañeros. Discúlpeme, no sé si me daría usted permiso. Yo estoy aquí bastante delicadita. No te preocupes, Tengo Brenda, ya puedes retirarte. día viernes, Retírate, profesora, y felicitaciones, has hecho muy buena exposición. la verdad que no me Estás- siento bien, no sé cómo he podido lograr esto. Sí lo has hecho Muchas bien. gracias. Anda nomás, princesa. Gracias, compañeros, gracias. Tranquila, cuídate, princesa, ¿ya? Gracias, Miss. Sí, Adelante. buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Bueno, vale la oportunidad para continuar con la exposición. En esta ocasión me toca hablar sobre criterios pedagógicos para la planificación curricular. Bueno, ¿qué son los criterios? Entonces, son orientaciones fundamentales que permiten diseñar, organizar y desarrollar el currículo de manera coherente y pertinente, además efectiva. Estos criterios aseguran que los aprendizajes respondan a las necesidades de los estudiantes, del contexto y el enfoque educativo adoptado, Perdón. Luego vamos a continuar
Continuamos con la otra diapositiva. Con los principales criterios pedagógicos para la planificación curricular. Tenemos el primer enfoque por competencias. Según el Currículo Nacional Básico, promueve un aprendizaje basado en competencias, donde los estudiantes demuestran la aplicación de conocimientos, sus habilidades y también actitudes en situaciones reales. Continuamos. Continuamos con... Luego tenemos el otro criterio fundamental, especialmente, ¿no?, para nuestra planificación, aprendizaje significativo. La planificación curricular debe priorizar experiencias de aprendizaje que conecten con los conocimientos previos a la realidad del estudiante, permitiéndole construir un aprendizaje duradero. A ver, por favor, la otra. Bueno, está repetida la diapositiva. También nos habla del aprendizaje significativo, que nos habla que es la planificación curricular, donde debe propiciar, ¿no?, las experiencias de aprendizaje que conecten, dice, ¿no?, con los conocimientos previos a la realidad del estudiante, permitiéndole construir un aprendizaje duradero. Está repetida. A ver, por favor, la otra diapositiva. La contextualización. El otro criterio fundamental tenemos que es la contextualización. Es fundamental para adaptar la planificación a las características del contexto sociocultural y lingüístico de los estudiantes, utilizando, ¿no?, diversos ejemplos y situaciones cercanas a su realidad. La siguiente. Diversidad de estrategias, el otro criterio. Se deben emplear diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, fomentando la participación activa y el trabajo colaborativo. Tenemos luego la evaluación formativa. La evaluación formativa debe ser un proceso continuo e integrado al aprendizaje, que brinde retroalimentación al estudiante para mejorar su desempeño y al docente para ajustar la planificación. Luego tenemos también el otro criterio, la inclusión. La planificación debe considerar la diversidad de los estudiantes, adaptando las actividades y recursos para entender las necesidades educativas especiales y promover la participación de todos. Bueno, hasta ahí es mi tema. Bueno, podríamos decir que en resumen, el estudiante es el eje principal dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y todo debe estar contextualizado teniendo en cuenta la realidad del estudiante, de sus diferentes contextos, de dónde viene el estudiante, sin discriminación alguna, y tener en cuenta su ritmo también, ¿no?, de aprendizaje. Más que todo, brindarle siempre la retroalimentación también continua, ¿no?, dependiendo en el momento que se realice, que sea necesario retroalimentar al estudiante de tal manera que quede bien, ¿no?, completo, quede bien comprendido lo que es nuestras actividades pedagógicas. Bueno, es lo que he podido, bueno, indagar, y gracias. Gracias por tu atención, y es todo lo que me tocaba exponer. Muchísimas gracias.
Buenas noches, compañeros. Yo les voy a exponer sobre coherencia entre objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. La coherencia entre objetivos, contenidos, metodologías y evaluación es el ámbito educativo implicado que estos elementos deben estar alineados y reforzarse mutuamente para lograr un aprendizaje efectivo. En otras palabras, los objetivos definen lo que se espera que los estudiantes aprendan. Los contenidos deben ser relevantes para esos objetivos. Las metodologías deben facilitar la adquisición de estos contenidos y la evaluación debe medir el logro de los objetivos. Ahí podemos implicar una conexión lógica y armoniosa, ¿no? Entre todas las partes del proceso de enseñanza o aprendizaje, ¿no? Asegurando que nuestros estudiantes pueden alcanzar sus metas de una manera efectiva, ¿no? Siguiente. Mucho te has pasado, ahí está. Desglose de la coherencia. Objetivos. Son las metas que se pretenden alcanzar con la enseñanza y el aprendizaje. Deben ser claros, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una definición. SMART. Ahí el objetivo es que los estudiantes, ¿no?, puedan analizar críticamente los textos literarios, también las actividades de las clases dictadas. También podemos incluir ejercicios de análisis, ¿no? También como debates, escritura de ensayos sobre algún texto literario. Por lo tanto, ¿no?, los materiales didácticos y los contenidos de cada clase deben estar actualizados, ¿no?, y ser pertinentes para el nivel educativo. Los estudiantes deben recibir la retroalimentación, ¿no?, clara y constructiva sobre su progreso o en relación con el objetivo de aprendizaje, ¿no? También es muy importante que el profesor pueda adaptarse, ¿no?, al proceso de aprendizaje, a las necesidades de los alumnos. Ahora, contenidos. Son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se van a trabajar. Deben estar relacionados directamente con los objetivos y ser adecuados para el nivel de los estudiantes. Al tener una mejor comprensión, el estudiante, y al estar más motivados, los estudiantes pueden mejorar, ¿no?, su rendimiento académico. Por eso la coherencia es muy fundamental para crear un entorno de aprendizaje efectivo y significativo para cada alumno, para cada estudiante, ¿no? Pueden construir un conocimiento sólido y desarrollar habilidades muy relevantes y así prepararse para un futuro mejor. Metodologías. Son las estrategias y técnicas que se utilizan para enseñar los contenidos y lograr los objetivos. Deben ser variadas y adaptarse a las necesidades de los estudiantes y a los contenidos que se están trabajando. 4. La evaluación. Es el proceso de recopilación y análisis de información sobre el aprendizaje. Los estudiantes deben ser coherentes con los objetivos, los contenidos y las metodologías y utilizar diferentes instrumentos para obtener una visión completa de progreso de cada estudiante. La coherencia en la evaluación es un factor clave, ¿no?, para asegurar la calidad de aprendizaje de los alumnos o en la educación, ya que permite a los estudiantes que tengan una experiencia y aprendizaje significativo, ¿no?, que los docentes puedan evaluar también de una manera efectiva el proceso de cada alumno. Eso es todo. Muchas gracias.
Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. A continuación, yo voy a continuar lo que es con secuenciación y progresión de contenidos. La secuenciación y progresión de contenidos del estudiante de secundaria se refiere a cómo se organizan y desarrollan los temas de aprendizaje a lo largo de tiempo para que los estudiantes adquieran o conocimientos, habilidades de manera lógica y gradual y coherente. La secuenciación de contenidos es el orden en que se presentan los temas dentro de una asignatura o área siguiendo un criterio lógico y pedagógico. La idea es que lo que se enseña primero sirva como base, ¿no?, para que viene después. Por ejemplo, en matemática, ¿qué hacen primero los estudiantes? Tienen que aprender lo que es conocer los números y luego la suma, la multiplicación. Y primero enseña la operación básica, luego fracciones, decimales y más adelante álgebra y funciones. Ahora, los criterios de secuenciación, de lo simple a lo complejo, ¿no?, de lo concreto al abstracto, o según la utilidad para proyectos y aprendizajes posteriores, ¿no? Porque realmente no se pueden pasar de frente a lo que son, a resolver por ejemplo, en matemática no se pueden basar de frente, ¿no?, a lo que es complejo o más que no, ellos no lo han entendido. La progresión de contenidos se refiere a cómo aumentan la complejidad y la profundidad de los temas a medida que los estudiantes avanzan, ¿no?, de un grado a otro grado, ¿no?, según van aprendiendo de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? La progresión asegura que los estudiantes desarrollen conocimientos y competencias de cada vez más avanzadas. Por ejemplo, en ciencias es primer año estudian seres vivos y ecosistemas. En segundo grado procesos biológicos y físicos más complejos, y en tercer grado química y física, ¿no?, y biología a nivel más especializado, ¿no? Ya van avanzando, ¿no?, y conociendo también del tema. ¿Por qué es importante? Facilita que los estudiantes construyan conocimientos de manera sólida. ¿Qué más? Evita repeticiones necesarios o saltos bruscos en los contenidos. Permite que un aprendizaje gradual que respeta el desarrollo cognitivo de cada edad, ¿no? Ayuda a los docentes a planificar y evaluar mejor. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Por ejemplo, secuenciación y progresión para una materia, por ejemplo, matemática y ciencias. Es todos los grados de secundaria de primero a quinto, ¿no?, que van llevando en forma, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Que realmente tienen que aprender lo que es la tabla para que puedan, ¿no?, resolver los problemas. Para que quede más claro que prefieren un esquema general y aplicable a cualquier área o a los dos, ¿no? Porque realmente siempre el estudiante tiene que basarse de lo más fácil y luego a lo complejo, ¿no? Si no, realmente no lo va a entender, ¿no?, el estudiante, ¿no? Por esas razones siempre nosotros debemos explicarle, ¿no?, al estudiante para que pueda aprender o darle ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, en tercer grado de secundaria, ¿qué hacen? La química es un poco difícil, ¿no?, de entender las tablas. Entonces, ¿qué hace el profesor? El docente dice que debemos de practicar, ¿no?, igual que la tabla de multiplicación. Entonces, cuando se lo sabe la tabla y así, ¿no?, va resolviendo también con más facilidad, ¿no? Si es que no se lo sabe, no va a poder resolver también, ¿no?, lo que son los ejercicios, así, ¿no? Realmente siempre debe el niño, el estudiante debe basarse primero es de lo fácil y luego a lo complejidad, ¿no? O podría ser a lo más difícil, ¿no? Y así aprender. Siguiente compañero. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con la exposición. El día de hoy hay dos puntos importantes, que es la importancia de la secuenciación y progresión, y el otro punto es principio de la secuenciación y la progresión. La importancia de la secuenciación. ¿Por qué es importante este punto? La secuenciación consiste en presentar los contenidos
en un orden lógico y estructurado. Su importancia radica en que permite al estudiante seguir un camino coherente en el aprendizaje. También organizar los temas paso a paso se facilita la comprensión, se evita la confusión y se construyen bases sólidas antes de avanzar. Este punto sobre la importancia muestra ahí, es un fundamento teórico. Según Brunner, una enseñanza bien secuenciada permite que los estudiantes comprendan mejor al relacionar conceptos nuevos con lo ya aprendido. También Ausubel destaca la necesidad de partir de los conocimientos previos para que el aprendizaje sea significativo. Esta secuenciación didáctica no solo organiza los contenidos, sino que estructura el aprendizaje paso a paso, permitiendo a los estudiantes construir saberes de forma coherente y significativa. Al avanzar desde lo más simple a lo más complejo, se facilita el entendimiento, se evitan el retroceso y se crean bases sólidas para aprendizaje posteriores. Importancia de la progresión. ¿Por qué es importante este punto? La progresión implica que los contenidos aumentan en nivel de dificultad o profundidad a medida que se avanza. Es importante porque respeta el ritmo de desarrollo del estudiante, asegurando que pueda enfrentar nuevos desafíos sin frustración. Este fundamento teórico. Para Piaget, los estudiantes aprenden mejor cuando los contenidos se ajustan a su etapa de desarrollo cognitivo. Vygotsky, con su concepto de zona de desarrollo próximo, señala que los aprendizajes deben situarse un poco más allá de lo que el alumno ya sabe, siempre con apoyo, lo cual requiere una progresión adecuada. La progresión en el aprendizaje garantiza que los contenidos se presenten de forma gradual y acorden al nivel de los estudiantes, permitiendo de que cada nuevo conocimiento se construya sobre una base firme. Este avance ordenado evita la sobrecarga cognitiva y mantiene al alumno motivado al enfrentar desafíos, adecuado sus capacidades. Principio de la secuenciación y la progresión. Estos principios de la secuenciación se refieren al orden lógico y pedagógico en el que deben presentarse los contenidos para facilitar el aprendizaje cognitivo. Hay principios importantes como 1, 2, 3, 4, 3 puntos importantes sobre el principio de secuenciación. El primero, orden lógico o cronológico. El segundo, la continuidad. Y el tercero, la gradualidad. El orden lógico o cronológico. Este principio se basa en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, quien plantea que el aprendizaje se favorece cuando la formación se presenta de manera estructurada y ordenada y facilita su asimilación por parte del alumno. La continuidad se relaciona con la estructura cognitiva del estudiante. Brunner, en su teoría del andamiaje, también respalda esta idea al afirmar que el conocimiento se construye paso a paso sin rupturas a través de los niveles progresivos de la complejidad. 3. La gradualidad está ligado a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, donde que el estudiante puede avanzar con ayuda a niveles que no podría alcanzar solo. La gradualidad garantiza que el nuevo contenido sea comprensible y alcanzable sin provocar la frustración o desmotivación. Principio de la progresión. Estos principios orientan de forma de desarrollo los aprendizajes partiendo de ciertos elementos que ya dominan los estudiantes hacia nuevos conceptos de habilidad más compleja. 4 puntos importantes: de lo simple
a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo contenido a lo desconocido, de lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo. Este principio está presente en múltiples teorías cognitivas y curriculares. De lo concreto a lo abstracto. Este enfoque es apoyado por Piaget, quien destaca que los niños y adolescentes desarrollan el pensamiento abstractos en etapa. De lo conocido a lo desconocido. Central en el aprendizaje significativo de Auxabel, el conocimiento nuevo se integra más fácilmente si se relaciona con lo que el estudiante ya conoce. De lo particular a lo general. Este principio tiene base en la lógica y en métodos científicos de enseñanza. Según Piaget, el desarrollo cognitivo permite alternar entre estos enfoques dependiendo de la etapa de pensamiento formal del alumno. Eso es, muchísimas gracias. Doy pase a mi compañera siguiente. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuamos con la exposición. Pertinencia cultural y contextual. Significa adaptar el currículo, la enseñanza y el aprendizaje a las características culturales, sociales y lingüísticas de los estudiantes y sus comunidades. Es decir, reconoce, valorar y incluir diversidad de cada estudiante para hacer la educación más significativa y relevante. Reconocimiento y valoración de la diversidad. Se debe aceptar y valorar las distintas culturas, lenguas y experiencias de los estudiantes. Por ejemplo, en un salón de multicultural, el maestro permite que cada estudiante comparta una comida típica, una canción o una historia de su cultura en clase. Actualización de los contenidos. Debemos adaptar los temas a la realidad local o regional usando ejemplos que sean cercanos y comprensibles. Enfoque intercultural. Promover el diálogo entre culturas, fomentando el respeto y la comprensión mutua. Por ejemplo, ahí en una actividad, por ejemplo, de historia, los estudiantes investigan, ¿no? Diferentes grupos indígenas y mestizos. Por ejemplo, ahí investigan, celebran el Día de los Muertos, ¿sí? Entonces, ahí que promueven el diálogo y la comprensión de diversas formas de, ¿no? Participación de la comunidad. Incluir a las familias y comunidades en el proceso educativo, aprovechando su conocimiento y experiencia. Por ejemplo, ahí se invita a artesanos locales a enseñar a los estudiantes, ¿no? Sobre las técnicas tradicionales o tejidos de cerámica, integrando su conocimiento al currículo y fortalecimiento al vínculo escuela y comunidad. Desarrollo de la identidad cultural. Ayuda a los estudiantes a fortalecer su identidad y valorar su cultura y patrimonio. Por ejemplo, ahí hacen una feria cultural, ¿no? En el colegio, donde los estudiantes presentan sus danzas, sus comidas, sus vestimentas y costumbres típicas de sus regiones o comunidades, ¿no? De origen. Entonces, enfoque en el aprendizaje significativo. Diseñar experiencias de aprendizaje relevantes y motivadoras que conecten con la vida de los estudiantes. Por ejemplo, ahí sí se enseña, por ejemplo, matemática, puede usar ejemplos relacionados con el comercio local, cómo calcular, por ejemplo, el precio de sus productos típicos, ¿no? De la comunidad. Uso de lenguas originarias. En el contexto de bilingües, se debe usar la lengua materna de los estudiantes para facilitar el aprendizaje y fortalecer su identidad lingüística.
Por ejemplo, en una escuela ubicada en una zona de quechua hablante se puede enseñar el curso de ciencias naturales, donde tanto en español como en quechua, permitiendo que los alumnos comprendan mejor y valoren su lengua materna. Formación docente intercultural. Preparar a los docentes para trabajar con la diversidad y desarrollar competencias interculturales. Por ejemplo, ahí a los docentes se debe dar talleres de capacitación sobre cosmovisiones indígenas, prácticas culturales, locales y técnicas de enseñanza intercultural para que comprendan mejor los estudiantes y enseñen con respeto la diversidad cultural. La importancia de la pertenencia cultural y contextual nos dice que en una escuela donde la mayoría de estudiantes son de comunidades rurales, debemos adaptar los contenidos a su realidad agrícola y familiar. Ayuda a que sientan incluidos, se reduzca la discriminación y se fomente un ambiente de respeto e igualdad. En conclusión, la pertinencia cultural y conceptual mejora el aprendizaje, enriquece el ambiente escolar y contribuye a una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Eso es todo, Miss. Mi Claudia, buenas noches. Mi Claudia. Buenas noches, Luis. Una consulta. A nosotros nos toca el día miércoles, el grupo 2. Sí, el día miércoles, porque ahorita ya nos van a cortar ya. Por favor,